Creo que todos muy bien. Son poquitos los que están, hola Ian, que están ahí ingresados, pero de los que están en estos minutos, ¿alguna consulta, duda, comentario del trabajo que tienen que entregar la próxima semana? ¿No hay consultas, nada? ¿No? Krishna dice que no. ¿Nadie más? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy haciendo un pequeño recuento muy rápido de lo que hemos visto en las clases hasta el momento. Hemos hablado de las generaciones, hemos hablado de las diferencias de las generaciones, del sentido del trabajo, hemos hablado de las socializaciones, de la influencia de los grupos, ¿verdad?, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra forma de pensar. Hemos revisado algunas teorías de la psicología social y cómo se construye y se genera el aprendizaje social, pero hay algo que aún todavía no hemos conversado y que tiene que ver con cómo influencia en términos prácticos y reales la familia, por ejemplo, nuestra forma de ver el mundo, cómo son los procesos de socialización y todas esas cosas. Entonces, uno de los agentes de socialización más importantes que tiene el ser humano es la familia, ¿ya? Y entre los 0 y 8, 6 años se habla de la socialización primaria, porque es aquella época en donde estamos tremendamente involucrados y familiarizados con los grupos familiares, que son las personas con las que convivimos diariamente y son las personas con las que estamos todos los días vinculados. Esta etapa de socialización tiene una fuerte carga afectiva porque son nuestros padres o son nuestros abuelos o son nuestros tíos o hermanos mayores. Entonces es un núcleo muy íntimo y cercano en donde nosotros estamos aprendiendo todos los primeros patrones de comportamiento que vamos a, por lo general, mantener a lo largo de nuestra vida, ¿ya? A través de la familia, es a través de quienes nosotros nos vamos a convertir en agentes sociales, ¿ya? ¿Por qué en agentes sociales? Porque de alguna u otra manera nosotros también somos agentes de cambio cuando planteamos nuestros puntos de vista, nuestras apreciaciones, damos a conocer nuestros sentimientos e influenciamos al resto, a las otras personas, ¿ya? Entonces, la socialización primaria, por supuesto, como todos los tipos de socialización, va a depender de las capacidades de aprendizaje que tenga el niño, dependiendo de cada una de sus etapas de desarrollo. Acuérdense que el desarrollo es psicoevolutivo y todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida estamos aprendiendo cosas nuevas en la interacción con otros sujetos. Nosotros, por ejemplo, cuando somos niños estamos súper involucrados con la familia, pero llega en algún minuto la interacción con otros agentes significantes que los niños van a considerar también de manera positiva, como por ejemplo la tía del jardín, la profesora de primero básico, que ahí también está dotado de una carga afectiva importante, en particular si las tías son afectuosas, si es que son cariñosas con los niños, porque eso es lo que más en el fondo destaca la forma de socialización de los pequeños. Cuando el profesor es afectivo, es cariñoso, es cercano, por lo general los niños van a tener una mayor capacidad de aprender lo que esa persona les está enseñando, versus si es que la persona es más brusca, más tosca, más hosca, porque probablemente van a aprender, pero no precisamente vinculado al referente significativo que está dotado de cariño, pues ya puede que sea que aprendan por miedo, por temor,
porque la profesora es impositiva e impone sus patrones de comportamiento, no así cuando es una carga afectiva positiva, porque al niño le hace sentido, pese a lo pequeñito que es, la forma en que su profesor o estas personas adultas les están enseñando. Estamos claros que los niños también en esta etapa interactúan con personas que no son de su medio más familiar íntimo, pero el niño todavía no tiene la capacidad crítica como para poder comparar profundamente y analizar su propia realidad, por ejemplo, familiar, de la relación familiar que establecen en la casa de Pepito, ¿ya? Cuando son pequeños los niños, por lo general, ellos y la familia son uno solo, ¿ya? No logran establecer el límite y la diferenciación entre lo que es el grupo familiar, los hermanos, los padres, y lo que son ellos mismos, sino que están tan íntimamente relacionados que el niño ve todo el grupo y todo el conjunto como un solo bloque, ¿ya? Ahora, el medio de la familia te va a permitir ir integrándote en la sociedad con ciertos patrones de comportamiento, porque somos los padres los que les vamos diciendo a los niños, esto se hace, esto no se hace, eso está bien, eso no está bien, estas son las figuras de autoridad, esto pasa con los carabineros, esto pasa en el país, estas son las decisiones que se toman. Entonces vamos influenciando la forma de ver ciertos fenómenos y ciertas como agentes socializadores de manera positiva o negativa. Por ejemplo, si los padres hablamos pestes de las autoridades, si hablamos pestes de la jefatura, si hablamos de una manera peyorativa de ciertos grupos socioeconómicos, por supuesto el niño está aprendiendo y está internalizando todos esos conceptos que nosotros estamos verbalizando y después el niño los va a reproducir. Si nosotros le vamos enseñando al niño normas, pautas de comportamiento, apego a ciertas normativas, no sé, pues cosas súper básicas, el tema del semáforo, de dónde se cruza la calle, dónde no se cruza, qué es lo que se puede hacer o no en un supermercado, dónde sí o dónde no botar la basura cuando andas paseando. Todo eso es parte del proceso de aprendizaje y, por supuesto, del proceso de socialización de los niños. Entonces, si se fijan con lo que estoy describiendo, no solamente le vamos enseñando a los niños con nuestro ejemplo cómo comportarse con cosas básicas, sino que también les vamos enseñando cómo comportarse en medios más grandes y extensos, como en este caso es la vida a nivel social, en la comuna, en el barrio, en el colegio. Entonces, esta etapa que decía recién, que es la socialización primaria vinculada a la familia, es la más importante y después empiezan los niños a tener un proceso de socialización que es secundaria, en donde empiezan a incorporar y a internalizar una información de submundos y subrealidades que él empieza a apreciar. Por ejemplo, el niño se va a dar cuenta de que en el colegio se permiten ciertas cosas, pero en la casa no. En la casa de Pepito las cosas se hacen de una manera, pero en la mía no. Y tampoco en la casa de la Andrea. Entonces ellos empiezan a, a, a visualizar y a internalizar realidades parciales, porque el niño, por ejemplo, está un rato en el colegio, está un rato en la casa de Pepito, está un rato en la casa de la tía, no está todo el día ni todos los días a cada rato. Entonces, la interpretación que ellos hacen de estos otros medios, de este otro mundo, es vinculada a esos momentos. Esto es como cuando uno dice, uno ve desde afuera nomás, porque uno no conoce la realidad desde dentro. Obvio, porque nosotros no vivimos con ellos, ¿ya? Pero aún así, el niño empieza a darse cuenta que hay formas de comportamiento en los distintos ambientes que interactúa que son diferentes a los que, por ejemplo, vive en su casa. O al revés, que a veces puede ser que sean similares. Entonces ahí empieza a encontrar patrones que son afines a los que él vive habitualmente. ¿Ya? Entonces, el niño, en la etapa de la socialización secundaria, empieza a darse cuenta de que afuera del mundo familiar hay otro mundo en donde se hacen las cosas de manera diferente y donde vamos a ir aprendiendo ciertas pautas de comportamiento y también conocimientos y técnicas a través del traspaso de información que nos entregan los profesores u otros agentes de socialización. Por ejemplo, en el caso del colegio, el director, si bien no te hace clases, el director, el inspector del colegio te están normando. No haga eso, bájese de la baranda, no tire los papeles en el baño, no le pegue a la compañera, no juegue a la pelota así, no tire la pelota para el otro patio. Entonces te está regulando el comportamiento, pero en el aula el profesor
no solamente te está enseñando contenidos específicos de ciencias naturales, de biología, de lenguaje o matemática, sino que también está formando personas. Ser honesto, ser responsable, ser comprometido, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entablar una buena forma de resolver los conflictos, y todo eso se va dando a través de estos procesos de socialización. Entonces, como decía hace un rato atrás, los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos constantemente interactuando con personas, aprendiendo pautas de comportamiento, conocimientos técnicos y específicos, y también nosotros vamos a estar transmitiendo y enseñando desde nuestras apreciaciones y conocimientos a otras personas. Es un influjo de información recíproca con otras personas en donde vamos estableciendo reglas, límites, definiciones y diferentes pautas de comportarse, ¿ya? La educación, hay una educación que es formal y hay una educación que es informal. La educación formal es la que está vinculada al colegio, al jardín infantil, después a la universidad, ¿ya? Porque hay una forma de educar y de enseñar. Hay especialistas en ciertos temas. Y la educación informal es todo lo que se vive fuera del aula, po. Lo que enseñan los grupos de pares, los tíos, el grupo de scout, el equipo de fútbol del barrio, el equipo de voleibol, el centro de manualidades, si es que yo voy a algún taller, todo eso está de alguna u otra manera enseñándonos pautas y definiendo también ciertos criterios de comportamiento. Entonces, esa educación, formal o informal, cumple la función de ir modelando nuestra forma de pensar, sentir y actuar para poder integrarnos a la sociedad. Y ahí empiezan a ocurrir los hechos sociales, en donde cualquier hecho social es el comportamiento que tienen los sujetos en conjunto con otras personas y que tienen un impacto mayor en otras personas. Y asimismo, esas otras personas tienen comportamientos o actitudes que van a impactar en nosotros. Entonces, para que el hecho social exista, es necesario que existan las personas, ¿ya? La sociedad se constituye en base a hechos sociales y esos hechos sociales en algún minuto de la historia comenzaron a tener reglas y definiciones, porque, no sé, pues si uno piensa en la época del trueque, donde cada persona o granjero vivía de manera aislada a muchos kilómetros de las otras personas, como que cada uno vivía en su medio cuadrado y se interactuaba solamente para cambiar una vaca por fardos de paja o carbón por otra cosa, por sal, por ejemplo. Pero ya cuando la gente se empieza a asociar y empieza a vivir en comunidades, empieza a buscar un bienestar mayor, mejores condiciones en grupo, ahí aparece la sociedad y estos grupos tienen que empezar a integrar ciertas normativas y definiciones para tener una convivencia sana, ¿ya? Y cuando hablamos de una convivencia sana, con límites, con reglas, con derechos, con deberes, cosa de que nosotros podamos interactuar de una manera positiva, ¿ya? Imagínate si no hubiesen reglas, cualquiera le pegaría un balazo al otro, le pegaría con un palo en la cabeza, yo le robaría a mis compañeros porque quiero robarle, atacaría a una mujer o atacaría a un hombre porque se me antojó nomás, porque está permitido. En el fondo nos comportaríamos como animalitos sin reglas de convivencia. Entonces, a lo largo de la vida, los agentes de socialización más claves e importantes son la familia, de donde adquirimos nuestros primeros patrones de comportamiento, lo que sí, lo que no, cuándo, cómo, dónde, tanto por las verbalizaciones de la familia como por el ejemplo que nos da la familia. Después tenemos la etapa de la escolarización, donde los agentes de socialización son el jardín, el colegio, la educación superior, las tías, las inspectoras, los directores, los profesores. Por supuesto que entre estas dos fases o agentes de socialización hay otros agentes de socialización intermedio, por los que mencionaba hace un ratito atrás. El profe del equipo de fútbol, el profe del equipo de canotaje, el líder del grupo scout, los amigos del barrio, si estamos en la adolescencia y pertenecemos a una banda musical, también la tendencia que tiene ese grupo musical, por ejemplo, en estilo, en formas de comportamiento, tendemos como a imitar esos patrones que tienen estas personas. Y eso es toda la agente de socialización más informal. Y después de la familia, la escolarización, tenemos a la sociedad, es decir,
el lugar donde nosotros estamos insertos como comunidades más grandes. Hay reglas en el barrio, en la comuna, hay reglas en el trabajo, hay reglas en las ferias de emprendedores, donde sea que nosotros estemos conviviendo con muchas más personas, van a haber siempre regulaciones, ¿ya? Ahora, obviamente que el adecuarse a esas regulaciones, como hablábamos anteriormente, va a depender de las fases de socialización que han tenido los sujetos a lo largo de su vida, es decir, qué tan bien criados o mal criados han sido, y por otra parte va a depender de las capacidades intelectuales que tiene la persona, para darse cuenta cuándo sí, cuándo no, cuándo corresponde, cuándo no corresponde, ¿ya? Si nosotros enfocamos los procesos de socialización a lo largo del ciclo vital de los sujetos, tenemos tres etapas: la infancia, la adolescencia y la adultez. Y la adultez dividida en la adultez joven, adultez media y ya la adultez propiamente tal. En la infancia, como mencionábamos hace un rato atrás, existe una carga afectiva fuerte por parte de la familia, que son los primeros agentes socializadores. Los niños están aprendiendo patrones de comportamiento, formas de sentir, formas de expresarse, están conociendo el mundo, adquiriendo los primeros conocimientos técnicos o más concretos, más prácticos para poder desenvolverse según su etapa de desarrollo en la vida. Están la etapa de los juegos simbólicos, la etapa de la exploración, del conocer el mundo a través de los sentidos, a través de los libros, de los cuentos. Entonces, la etapa de la infancia es una etapa súper clave en el proceso de vida de los sujetos. Después de la etapa de la infancia viene la etapa de la adolescencia, en donde su mismo nombre lo describe: adolecemos de cambios importantes físicos, biológicos, psicológicos. Hay chiquillos que en la adolescencia se vuelven un poco más confrontacionales, más disruptivos, son más atrevidos, cuestionan, critican, mientras que también hay otros chiquillos que de pronto se van más para adentro. No es que los chiquillos no pasen por la adolescencia, lo que pasa es que tienen un proceso diferente para vivir y transitar por la adolescencia, ¿ya? Más introspectivos, más observadores, más cautelosos, más reflexivos, más evitativos, se desilusionan de los padres, evitan los grupos de pares, y hay otros que no, que se van hacia el otro polo, ¿ya? Y una vez que transitamos la etapa de la adolescencia, entramos en la etapa de la adultez, en donde vamos de alguna u otra manera ya adquiriendo estos como patrones de comportamiento de la vida adulta. Pues. Se cumple 18 años, eres mayor de edad, tienes mayores responsabilidades civiles y penales, si cometes determinado acto puedes irte preso, tienes que responder incluso ante la justicia si es que haces algo inadecuado, a diferencia de cuando eres pequeño. Entonces, por ejemplo, si a una personita chica le dicen, mira, tus comportamientos siempre van a tener consecuencias y dependiendo de tu comportamiento van a ser el tipo de consecuencias, positivas, negativas, riesgosas, no riesgosas. Estamos claros que esa persona, si tiene una buena capacidad de interpretar la información que le están entregando, de adulto va a ser un gallo adecuado. Cuando hablamos de la persona adecuada, no estamos hablando de la persona que se vende al sistema, que reproduce la visión de la política o de los sistemas capitalistas. No hay que irse en esa bola, sino que adecuado significa que es un aporte para la sociedad, que vive tranquilo, que es un animal de consumo igual que todos, pero que también sabe tomar sus propias decisiones, establecer sus propios límites, velar por la seguridad de las personas que más quiere, pero de una manera adaptativa, es decir, no porque algo pasa, él se enoja con el vecino, va y le rompe el auto a palos al vecino. No porque algo no le parece, va y se pone a incendiar la garita a las micros. ¿Me explico? Entonces tiene comportamientos a través del diálogo, de la conversación, de poder transmitir la información de manera asertiva, ¿ya? Ahora, en la etapa de la adultez, cuando tú eres adulto joven, estás recién aprendiendo a vivir, pues estás todavía en esa etapa como de empezar a tener tu primera relación con las lucas, tus primeros trabajos, estás aprendiendo lo que es la vida laboral, algunos ya tienen polola o están pensando en formalizarse, ya después en la etapa de la adultez media
Algunos ya se compran su casa, tienen su auto, algunos se han casado, están pensando en tener familia o en viajar, dependiendo de los intereses personales que tengan cada una de las personas. Y ya después en la etapa de la adultez, ya hay como una consolidación referida al mundo del trabajo, al hogar. Algunos ya tuvieron hijos, los que no tuvieron hijos se dedicaron a viajar, pero ya tienen una experiencia de vida que les permite tomar ciertas decisiones o plantearse con sus opiniones un poco más sólidas porque ya conocen el mundo. Ya les ha tocado vivir hartas cosas, por ende son capaces de tener una visión a veces un poco más sabia para poder enfrentar las vidas comunitarias. Después viene la etapa de la vejez, pero se espera que en la etapa de la vejez estemos, ojalá, lo más resueltos posible en el sentido de que tenemos una condición de bienestar, no, no estamos en pellejería, tenemos salud, podemos dedicarnos a lo mejor a disfrutar lo que no se disfrutó todo el resto del tiempo porque estuvimos a lo mejor enfocados en trabajar para poder tener mejores condiciones de vida. ¿Ya? Ahora, todo esto de las fases de socialización, desde las investigaciones, lo que van buscando es que las personas tengan una vida tranquila, adaptada, que trabajen por sus sueños, que logren sus metas y objetivos, que aprendan a ser más que pausados, que a ser equilibrados frente a las situaciones que se les van presentando y que aprendan también a gobernarse, ¿ya? Es decir, un sujeto con una socialización positiva. ¿Aló? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Que ahí se prendió un micrófono. Alguien con una socialización positiva, desde las teorías, es alguien que sabe reconocerse, que sabe regular sus emociones, que es capaz de controlarse, que en el fondo en algún minuto puede ser capaz de liderar a otros porque se sabe liderar a sí mismo, ¿ya? Sabe gobernar sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, se hace responsable cuando las acciones tienen resultados que no son los más positivos y de esa manera va también adquiriendo mayor sabiduría, mayor experiencia de vida. Entonces, ¿por qué les estoy hablando del tema del autogobernarse y del ser más autoconsciente y que tiene que ver con un proceso de socialización? Porque hoy en día en los colegios se trabaja mucho el tema como de las reglas de convivencia, el trato con los otros compañeros, el aprender a regularte emocionalmente, el tiempo fuera cuando estás enojado para poder distanciarte y pensar, los adultos mucho mayor conciencia de no golpear a los niños, cosa que tengamos sociedades que sean más amorosas y mucho más asertivas y empáticas, cosa que hasta hace 30 años, 40 años atrás no era tema, pues, o sea, estaba permitido y validado darle un coscacho a los cabros chicos, en el colegio no había una unidad de enseñanza que se llamara regulación emocional, todo lo contrario, pues era como bien a lo espontáneo, ¿ya? Y si el profesor, el docente, tenía ciertas habilidades más desarrolladas, de ser cariñoso, amoroso, más contenedor emocionalmente, los cabros chicos están en súper buenas manos con ese profesor. Pero si el profe era despiadado, más exigente, más controlador, más enojón, el niño de alguna u otra manera estaba en un proceso de socialización mucho más rígido, más a la brutanteque. Entonces, dentro de las investigaciones que se han hecho en el ámbito de la socialización, hay un aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿ya? ¿Qué tan inteligentes emocionalmente somos los seres humanos para poder desenvolvernos de manera adaptativa en los grupos humanos? ¿Ustedes han escuchado de la inteligencia emocional? ¿Algo por ahí han oído alguna vez? Sí, ¿Sí? ¿Qué has escuchado tú?
de que es muy importante saber tener inteligencia emocional a la hora de tomar decisiones. Ya, pero ¿a qué te suena cuando dice es muy importante tener inteligencia emocional? No sé, a saber manejar nuestros sentimientos en vista de lo que acontece al exterior de nosotros, sin dejar que nos afecte en lo que vamos a hacer. Ya, muy bien, ¿cierto? La inteligencia emocional es la capacidad de poder controlar las emociones, regularlas y tratar de que no afecten de manera negativa a nuestro entorno cuando esas emociones no son placenteras. Tenemos rabia, tenemos furia, tenemos pena, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional apunta a eso, al reconocer las emociones, regularlas, encauzarlas en otra dirección, cosa de que tampoco disminuya nuestro, por ejemplo, rendimiento, que no, que no decaigamos en nuestra motivación, sino que nos podamos como mantener. ¿Ya? Hace muchos años atrás apareció este Daniel Goleman hablando de esta inteligencia emocional y de esta capacidad que estábamos describiendo recién. Y por supuesto, todos estos gallos siempre han hecho investigación respecto de estos temas. No es como que ya me voy a poner a escribir porque se me ocurrió y lo encuentro choro. No, hacen una investigación, observan el comportamiento, lo analizan y en base a eso van después estableciendo estas hipótesis que las van comprobando, las van desechando, como hablábamos hace unas semanas atrás. Entonces, el Daniel Goleman hizo una investigación en 200 empresas que tienen presencia a nivel internacional en todo el mundo y él andaba buscando datos respecto del éxito en el liderazgo. O sea, ¿qué hacía que algunos líderes fuesen exitosos y que otros no? Entonces la hipótesis base apuntaba a que los líderes tenían que tener inteligencia, tenían que tener firmeza, todo el mundo dice tener carácter, pero todo el mundo tiene su carácter, pues, y lo que pasa es que algunos tienen un tipo de carácter y otros tienen otro tipo de carácter, pero ellos se referían a un carácter más firme, más decidido, más como de determinación, de firmeza, de una cosa más, de ese liderazgo, así como bien, no brusco, pero que el líder como que tuviera las cosas súper claras, ya incluso de repente de imponer sus ideas. Entonces, al hacer la investigación, que van empezando a aplicar encuestas, hacen focus group, y esos son los medios de levantamiento de información, se dieron cuenta que estas características de las que estábamos mencionando recién no eran precisamente lo que las personas más valoraban y no era precisamente lo que les aseguraba el éxito a los líderes, sino que los líderes que realmente eran efectivos e influenciaban a sus colegas, sus colaboradores, eran personas que tenían justamente inteligencia emocional y dentro de esta inteligencia emocional tenían autoconciencia, autorregulación, motivación, tenían empatía y tenían también habilidades sociales. Entonces había una relación directa entre las habilidades sociales que estas personas pudiesen tener, vinculadas a la inteligencia emocional, y a los resultados cuantificables en función del tipo de trabajo. Es decir, hay, así como son buenos para la pega, son buenos también para las relaciones y para influenciar a su medio. Entonces, dentro de estos 5 componentes, que los vamos a describir ahora, cuando él menciona, el Daniel Goleman se da cuenta de la autoconciencia y dice, la gente valora que el líder sea capaz de darse cuenta de cómo él funciona, de sus habilidades, de sus áreas por fortalecer y por desarrollar, que el líder entiende sus emociones, las trata de alguna u otra manera de mantener en control, que sabe que su comportamiento también afecta a otras personas, es decir, si el líder está de malas pulgas y sabe que va a descomponer a su ambiente, esa persona se chanta un poco, pues se frena, ¿ya? Entonces, esa persona tiene la capacidad de darse cuenta de su propio funcionamiento, de cómo le afecta a él su funcionamiento y cómo le afecta a los demás. Entonces, esa persona va ganando a lo largo de su vida confianza en sí mismo, tiene una autoevaluación realista de sus potencialidades y debilidades e incluso logra tener un sentido del humor autocrítico, burlándose de aquellas cosas que le puedan faltar y que no por eso se va a ir, por ejemplo, desanimando, ¿ya? Son personas que
no tienen problema de reconocer el fracaso, de hablar de sus emociones abiertamente, de, de darse cuenta de que tienen días buenos, días malos, porque de alguna u otra manera el ser autoconsciente, porque hay gente que dice, es que es tan autoconsciente y que es como latero, como que demasiado reflexivo y analítico, pero tiene que ser reflexivo y analítico, porque de una u otra manera tiene que influenciar a su entorno y lo tiene que influenciar de manera positiva, porque si es impulsivo y arrebatado, va a influenciar en los otros de esa manera, pues después no se puede quejar porque los otros son tan impulsivos y arrebatados cuando él es la persona que está transmitiendo también con su propio comportamiento ese tipo ¿cómo se puede decir? Influenciando con ese tipo de conducta en los otros y arraigándola. Es re frecuente en las empresas que uno ve trabajadores bien desregulados y después uno conoce al jefe. Y ahí está la madre del cordero. Jefe desregulado, cuando la gente trabaja mucho tiempo con ellos, colaboradores desregulados. Jefe pausado, jefe ponderado, y la gente trabaja después de mucho tiempo con ellos, trabajadores también más pausados, más mesurados, más analíticos, más reflexivos, porque se va como generando ese efecto contagio. El segundo componente de la inteligencia emocional es la autorregulación. Así como tengo autoconciencia de las cosas que me pasan, las regulo, las controlo y dirijo mis energías hacia aquello que me puede dar buenos resultados. Es decir, en cierta forma controlo mis impulsos y mis estados de ánimo. No permito que mi rabia se arrebate de mí y me permita ir a pegarle al vecino. ¿Ya? Pienso antes de actuar. Por supuesto que la autorregulación también tiene que ver con cómo yo en un grupo de trabajo, al ser autorregulado, voy a tender a que el grupo también se autorregule frente a situaciones de estrés, frente a situaciones que son más tensas. Soy capaz de estimular la regulación en mis colaboradores con el propósito de que no entren en conflictos entre ellos, no se digan cosas que no se quieren decir, sino que porque están a lo mejor todos muy cansados o muy estresados. ¿Ya? El que es autorregulado va entendiendo que a veces tiene que ir más rápido, que a veces tiene que ir más lento, comprende que es importante subirse al camión del cambio, porque no es el auto, no es el tren, es como un jet de repente el tema del cambio, en donde tiene que ir al ritmo de estas nuevas exigencias, pero sin perder la calma. Muchas veces a mí me toca ver en las organizaciones empresas que impulsan dinámicas de cambio, por ejemplo, cambian un software, cambian de gerente, cambian de instalaciones, mejoran un ala de la empresa y resulta que están todos ansiosos, todos nerviosos, todos preocupados y la ansiedad, el nerviosismo, el exceso de preocupación no te aporta nada. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los que son autorregulados, que siguen dándole a su trabajo hasta que se les vayan entregando las nuevas informaciones para que se mantengan templados y pausados y mucho más estables emocionalmente. ¿Ya? Eh, el que sea autorregulado a alguien no significa que no tenga días malos. Va a tener días medio deprimidos, a lo mejor días con mucha rabia, pero como lo sabe matizar, no va a permitir que sus propios estados afectivos influencien las dinámicas de su grupo. Y esto cuando no lo pensemos solamente en términos laborales, sino que pensemos en una familia como un equipo de trabajo, en donde, por ejemplo, un papá que es muy machista se arrebata. Entonces tiene un día malo y le dan los monos. Y como es el papá y como es el que trabaja, tiene como, entre comillas, el permiso para arrebatarse. Después, ese papá no le puede pedir al cabro chico que no se arrebate, porque el cabro chico lo está observando, lo está mirando, ¿ya? Pero el papá, como es impositivo y autoritario, va a tender a castrar al hijo. Es decir, yo, padre, autoritario, impositivo y mantenedor de esta familia, me puedo desregular, pero tu hijo, subyugado, mantenido, no tienes el derecho de hacerlo. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, invalidan un poco la rabia o las emociones negativas del niño, porque no se le está permitiendo expresarla. ¿Ya?
Entonces, cuando alguien es autorregulado, como adulto, va a saber que sus propios hijos en su familia van a tener días malos, lo va a ayudar, va a conversar, lo va a guiar, pero le va a permitir que tenga esos días malos, ¿ya? Ahora, no lo va a aplaudir, si no, no se trata de eso, pero cuando decimos lo va a dejar fluir, porque le va a explicar de que hay días en que en realidad no todo te sale bien. El punto es cómo tú enfrentas ese día en que nada te sale bien. Un tercer componente de la inteligencia emocional es la motivación, y en particular la automotivación, que es la capacidad de mantenerte entusiasmado con tus planes, con tus propósitos, independiente de las circunstancias del contexto. Es decir, pucha, tenía planificado ir a la playa y se puso a llover. Ah, pero no importa, entonces ahora voy a hacer una tarde de cine y voy a hacer palomitas. No voy a ir a la playa, pero voy a hacer otra cosa. Y se mantiene entusiasmado. Alguien con una motivación más fluctuante, en vez de ponerse a hacer palomitas y una tarde de cine porque se puso a llover y no pudo ir a la playa, se va a deprimir, se va a acostar, le va a embarrar la onda a todo el resto de la familia. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionaron como él esperaba. Entonces la motivación tiene que ver con las expectativas, ¿ya? Pero ojalá que las expectativas estén aterrizadas y que el motivado siga manteniéndose entusiasta independiente de las condiciones del ambiente. Por ejemplo, seguir sintiéndose contento, entusiasmado, que tenga durante la mañana ese ánimo y esas ganas de querer levantarse porque tiene un propósito, porque le gusta lo que hace, porque es feliz con las cosas que crea, por ejemplo, para los que son artistas o para los que van y trabajan en un colegio que les gusta, independiente de las vicisitudes y de los problemas con los niños, les gusta educar, entonces se sigue manteniendo entusiasmado y contento por aquello que tiene que realizar. La motivación, por supuesto, también se contagia. Es decir, alguien motivado, si tiene una buena energía y persistencia, va a tender a motivar y entusiasmar a las otras personas. Por lo general, estas personas tienen un fuerte impulso hacia el logro de metas y objetivos mancomunadas de todo el equipo. Se mantiene templado y tranquilo incluso cuando hay fracasos, es decir, no se desanima ni se frustra y se sigue manteniendo comprometido con sus actividades o con la organización, pese a que de repente no todo está brillando ni las aguas están tan tranquilas, ¿ya? Es decir, son personas que siguen estando entusiasmadas o son optimistas incluso cuando los resultados están en contra. Son personas que están siempre elevando el nivel, es decir, tú los puedes reconocer porque están siempre tratando de mejorarse, eh, de generar nuevas estrategias para salir adelante, de innovar, de buscar algo diferente. Y son comprometidos con las acciones que emprenden, ¿ya? Por lo general, los sujetos motivados buscan relacionarse con personas que sean igual de motivados que ellos, porque saben que la desmotivación es contagiosa, ¿ya? Hace años atrás yo hice una intervención en un grupo de 5 profesionales y una asistente administrativa. Y había una de las personas del equipo que era tremendamente entusiasta, motivada, tira para arriba, con su actitud, con los proyectos, con todo. Y los otros 4 profesionales ellos se definían a sí mismos como súper equilibrados, súper analíticos, súper reflexivos, pero en el fondo lo que les faltaba era como el punche, la motivación, el entusiasmo, la garra. Entonces, al final el profesional que era entusiasta, que era tira para arriba, decidió irse, porque dijo, o me quedo acá y me hundo definitivamente, o arranco para contar otra historia y para batallar otra guerra. Porque lo contrario va a ser como un efecto de contagio, la falta de dinamismo y de energía de estos otros colegas. Así que él se fue. Y por supuesto creó otras cosas con gente que estaba igual de emocionada y entusiasmada por el cambio o por hacer cosas diferentes igual que él. Una cuarta cualidad o componente de la inteligencia emocional es la empatía. Muchas veces se confunde la empatía y se cree que la empatía es como ponerme en el lugar del otro, sentir como el otro y estar de acuerdo con el otro en lo que hace.
Y no, pues la empatía es poder comprender lo que al otro le pasa, lo que el otro siente, lo que el otro quiere expresar, pero no por eso voy a estar de acuerdo. Ejemplo, yo te entiendo en tu rabia, comprendo cómo te sientes, pero yo no le habría pegado una pata al perro porque está ahí enojado. Comprendo que estés deprimido porque te terminó la polola, comprendo que estés súper desilusionado, pero ya lleváis 6 meses en la misma. Entonces, yo soy empático con tu dolor, pero no por eso voy a compartir tu punto de vista, ¿ya? Porque muchas veces se cree, alguien dice, "Es que tú no eres empático", porque el que está buscando la empatía, lo que está buscando es que en el fondo le avalen y le validen lo que él está sintiendo, cómo le está haciendo las cosas. Y no siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, la empatía es como la capacidad de reconocer lo que al otro le pasa, pero también manteniendo un límite. Ahora, hay otro concepto que es clave, que es la asertividad, que es la capacidad de decir las cosas como las pienso, cuando las pienso, y a la persona que le tengo que decir las cosas en el momento adecuado. Entonces, cuando tú eres asertivo, no vas a ser imprudente, no vas a decir las cosas en el contexto que no corresponde, no vas a ser atarantado, todo lo contrario, pues, tú vas a tener cautela para poder conversar las cosas, ¿ya? No, mientras está incendiándose todo, no nos podemos poner a conversar. Tenemos que esperar a que apaguemos el incendio y de ahí nos ponemos a conversar, ¿ya? Los gallos que son empáticos, por lo general, tienen consideración de los sentimientos de los demás, eh, cuando tienen que establecer definiciones o tienen que tomar decisiones, consideran el impacto de esas decisiones en la vida de los otros. Entonces son sensibles, pero no sensiblones, no hay que confundirlo. Son sensibles a poder entender lo que viven las otras personas, ¿ya? En sus diferentes niveles. Ahora, nosotros cómo reconocemos a un empático. Por lo general es el que te va a brindar apoyo, el que te va a dar una palabra de aliento, el que te va a tirar para arriba, es comprensivo con las dinámicas de las organizaciones de cambio, porque sabe que son necesarias, porque le hace sentido que las cosas mejoren, apoya el cambio, por lo general es bueno para trabajar en equipo, establece dinámicas equilibradas y justas de la repartición o asignación de carga laboral. Entonces, por lo general, el líder empático en una organización busca entrenar a sus colaboradores, nivelarlos, enseñarles ciertos aspectos que por más sutiles que sean, también son importantes, que no todo es conocimiento técnico y específico y consecución de resultados y objetivos, ¿ya? Se enfoca también en la relación. Y el último punto, la última cualidad de, de la inteligencia emocional que menciona el Daniel Goleman después de este estudio, tiene que ver con las habilidades sociales. Las habilidades sociales no precisamente estamos pensando en alguien que se lleva bien con todo el mundo, que es como Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos, que le cae bien a todo el mundo. No, pues alguien que sabe relacionarse, que genera simpatía, pero que también sabe establecer ciertos límites, que tiene claro la importancia de comunicarse bien, de trabajar y de colaborar, de ser un aporte, y por lo general son gallos que influencian el comportamiento de los otros, son capaces de persuadir porque tienen una buena capacidad argumentativa, gestionan bien los equipos de trabajo, comprenden la importancia, a veces incluso mayor que el mismo líder, del resto del grupo, porque sin el grupo el líder no es nada, po. ¿Ya? Esto, cuando hablamos del líder, pensemos en una jefatura, hasta en un director de escuela. O sea, el director de escuela, si no tiene un buen equipo docente, no es nada. No saca nada con ser súper buen director si no tiene a quien dirigir, ¿ya? Entonces, las habilidades sociales es la aplicabilidad de la inteligencia emocional, es decir, de la empatía, de la autorregulación, de la autoconciencia, ¿ya? En esta investigación se logra indagar, porque acuérdense que hay encuestas, que hay cuestionarios, que hay focus group. En el fondo, el líder que tiene buenas habilidades sociales logra que el trabajo se consiga realizar a través de la ejecución de otras personas, ¿ya? Y obviamente que las habilidades sociales son las que hacen posible que las cosas sucedan. Ahora, las habilidades en general, por ejemplo, las habilidades matemáticas, habilidades deportivas,
habilidades musicales, como que las personas desde chiquititos son buenos para algo, desde chiquitito fue bueno para actuar, desde chiquitito fue bueno para cantar, desde chiquitito fue bueno para las matemáticas, pero la inteligencia emocional es algo que uno no nace siendo bueno en la inteligencia emocional, sino que es algo que te van formando a lo largo de la vida. Por eso es tan importante la ejemplaridad, en este caso cuando era la etapa de la socialización primaria, la familia, porque si yo veo que frente a un conflicto mi papá mantiene la calma, probablemente yo por imitación voy a mantener la calma. Si yo veo que mi mamá o mi papá cuando hay un conflicto se arrebata y tira las cosas y golpea la mesa, yo voy a tender a tener ese tipo de comportamiento. ¿Ya? Y va a ser algo que es inconsciente. Ahora, por supuesto que en el camino de la vida va a aparecer alguien que me puede decir, ¿sabes qué? No está bien que tú tires las cosas cada vez que tú te arrebatas y que quiebres el espejo, que rompas las cosas de otras personas. Entonces, esa persona me va a empezar a mostrar otra forma de comportarme para que yo pueda ir haciendo ese cambio. Entonces, cuando hablamos del entrenamiento o que se puede aprender la inteligencia emocional, va a depender de que la persona quiera cambiar, de que el sujeto quiera aprender una nueva forma o patrón de comportamiento para mejorar, en este caso, las relaciones sociales, por ejemplo. ¿Ya? O alguien que es muy centrado en sí mismo y es muy egoísta porque ha sido demasiado regalón y a todos le dicen que sí y le cuesta darse cuenta que el resto existe, esa persona en algún minuto va a aparecer alguien que le va a decir, no, no está bien ser así, no está bien pegarle al amigo y burlarse, porque al amigo le duele. No está bien pegarle y ser atrevido con la mamá porque la mamá te dijo que no. Entonces, el niño va modificando su conducta, pero porque el adulto se lo está mostrando. Ahora, cuando un adulto le enseña a otro adulto, por lo general es en base de conversaciones y qué tanto le hace sentido al adulto que está aprendiendo a hacer este cambio. Por ejemplo, en psicología se habla mucho del coaching, que está así como de moda, pues cualquiera ahora se mete a hacer un coaching. La cosa es que el coaching es como un entrenamiento, en donde vemos el estado actual del sujeto y hacia dónde lo queremos proyectar. Y el estado actual en términos de rendimiento y en términos de capacidad de habilidades sociales y habilidades emocionales. ¿No? O sea, cómo estoy conmigo mismo, cómo estoy con mis relaciones interpersonales y cómo estoy en el mundo del trabajo. Y ahí uno se empieza a hacer un análisis. Pues, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué me falta? ¿Cómo me acoge el resto? ¿Cuál es mi rendimiento? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que me falta por mejorar? ¿Por qué no lo mejoro? ¿Cómo son mis patrones de conducta? ¿Cómo son mis hábitos? ¿Cuál es mi estructura de personalidad? ¿Tiene sentido el cambio? ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Qué es lo que quiero lograr y que hasta el momento no estoy logrando? Entonces ahí esa persona empieza con su proceso de reflexión, automeditación y también de cambios de comportamiento. Ahora, hay personas que a veces son súper rígidas y teniendo como bien claro lo que tienen que cambiar, aún así no cambian, ¿ya? Porque siendo impulsivo y han estado a lo mejor 40, 43 años siendo de la misma manera, en donde nadie les ha puesto atajo a su forma desbocada de ser, entonces claramente le va a costar más cambiar. Por lo general va a cambiar cuando le ocurra un evento crítico, que es parecido a esto que hablábamos hace unas semanas atrás de cuando la gente modifica su estructura de personalidad, pero no es porque la quiera modificar, sino que porque le ocurre un evento tan disruptivo y tan traumático que ese evento modifica el núcleo de la personalidad y te lleva a generar ciertos cambios. ¿Ya? Entonces, retomando el tema de la inteligencia emocional, se puede aprender, se puede entrenar. Importante estar motivado para poder motivar y propiciar ese cambio, que haya un deseo sincero de querer cambiar y que haya un esfuerzo comprometido. ¿Qué significa un esfuerzo comprometido? A que yo me comprometo conmigo mismo a ir cambiando hábitos que no son sanos por hábitos que son sanos. ¿Ya? No estamos hablando, chiquillos, de no lavarse los dientes. Hábitos de orden, de organización del tiempo, de responsabilidad. Por ejemplo, yo tuve hace tiempo atrás un gallo en entrenamiento que era súper habiloso y era re buena persona, pero era súper despelotado. Pero era lo que tenía de inteligente, que era mucho, lo tenía de despelotado.
y le costaba poner límite. Entonces, hablaba más de la cuenta y de repente se metía en cada tete que después no sabía cómo zafar del tete porque se comprometía a cuestiones que no iba a poder cumplir, pero siempre él creía que en el camino las cosas se podían resolver. Y resulta que en el camino no todo se puede resolver, pues. Entonces para él fue súper como complicado irse dando cuenta que tenía que ser más cauteloso, más prudente para decir ciertas cosas, que habían cuestiones que lamentablemente él por sí solo no podía resolver y que tenía que aprender a tener mayor control y orden, tanto de sus procesos como de las cosas en las que se comprometía, porque de lo contrario se iba a desprestigiar laboral y profesionalmente súper rápido, porque aunque fuese un gallo súper inteligente, el ser desordenado era una variable importante para llevarlo derecho al fracaso. Pero a este gallo le costaba el cambio, porque siempre había sido tosudo, tenía un papá porfiado, venía de una estructura familiar de gente porfiada, y parece que tenía como un ADN de ser porfiado, que yo creo que hasta el día de hoy sigue teniendo historias de fracaso en su vida, pese a lo inteligente que era, ya como que inconscientemente él se saboteaba a sí mismo. Aparte, le costaba darse cuenta que habían personas que eran más habilosas que él. Entonces era competitivo. Y al ser competitivo, no veía este beneficio de hacer duplas y de generar alianzas. Siempre él quería ser como la estrella o el lucero dentro del mundo de las estrellas. Entonces, con lo que les estoy contando como reflexión final es que por una parte, las destrezas, las habilidades, el coeficiente intelectual es súper importante para ser exitoso, mediado por supuesto también por la socialización cuando te enseñan a ser ajustado y a estimularte esa inteligencia, pero la idea es que vaya de la mano con las habilidades de la inteligencia emocional para que de alguna u otra manera tú puedas influenciar a tu medio, ser un agente de cambio y en el fondo también que para que te puedas liderar a ti mismo, es decir, gobernarte, entrenarte, saber cuándo parar, hasta cuándo exigirte, cuando ya te empezáis a fundir, tener como claridad de tus propios procesos. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Muy bien. Si no hay consulta, duda, comentario, chiquillos, entonces quedamos hasta acá y nos vemos la próxima semana, que ya comienzan ustedes con sus presentaciones. ¿Ok? Cuídense. Voy a dejar de grabar.